Vamos a empezar, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor y vamos a orar para que de verdad el tiempo sea de provecho y de gran bendición. Son las 8 en punto, vamos a empezar y antes de iniciar nuestro estudio bíblico del día de hoy, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por disponer nuestros corazones, disponer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Oramos, Señor, para que tu precioso Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos instruya, el que nos enseñe, el que esté presente en todo momento y tengamos un tiempo bien especial. Bendice, Señor, cada persona que ha dispuesto en su corazón el venir y congregarse el día de hoy a buscar escudriñar tu palabra. Quedamos en tu presencia y oramos para que sea un tiempo de gran provecho para cada uno de nosotros y quedamos en tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos los que ya están presentes. Bertica, buenas noches. Carlitos, Miriancita, Sebas, buenas noches. Came. Buenas noches, otra vez. Buenas noches. Vamos a seguir con nuestro tema de la semana pasada. La semana pasada habíamos compartido sobre el Espíritu Santo de Dios, la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Habíamos hecho una pequeña introducción de lo que significaba esa doctrina y empezamos a trabajar y a estudiar sobre la persona del Espíritu Santo de Dios, la deidad del Espíritu Santo de Dios, y digamos que eso fue lo que trabajamos la semana pasada. Dejamos introducción para esta semana simplemente para hoy entrar a revisar los nombres o títulos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante establecer los nombres? Porque con frecuencia con la sola denominación nosotros entramos a conocer a ese al cual nos referimos, ¿no? Entonces así lo veíamos como ejemplo, como Dios Padre tiene varios nombres en la Biblia, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Rafa, queriendo decir con esos nombres que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador. Y así encontramos muchos nombres de Dios Padre Todopoderoso, pero así también encontramos nombres del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mencionarlos y tal vez a dar la porción de la palabra, porque si no nos extenderíamos muchos en ellos, son cerca de 13 nombres, y vamos a simplemente a tener la referencia bíblica en donde se menciona el Espíritu Santo con ese nombre. Vamos a leer algunos de ellos por su importancia, pero los demás les voy a pedir el favor simplemente que tengan la referencia bíblica para que después la estemos revisando. Entonces, al Espíritu Santo de Dios se le dan los siguientes nombres a lo largo de la palabra. El Espíritu de Dios está en 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces este es un primer nombre que se le da al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y allí hace referencia a que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero en esa primera denominación se habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo está en Romanos 8:9, dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense que aquí, indistintamente a que se le diga Espíritu Santo, Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo,
se está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Pero con la denominación, en esta cita bíblica que acabamos de dar, Romanos 8, versículo 9, de Espíritu de Cristo. La tercera, Espíritu eterno. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí está hablando del Espíritu eterno como el Espíritu Santo de Dios. Les decía la semana pasada, pero revisando vamos a encontrar hoy de pronto una contradicción a lo que yo decía, que siempre que se diga espíritu con minúscula, no se refiere al Espíritu nuestro y no al Espíritu Santo, pero vamos a encontrar hoy algunas referencias, sobre todo en los ministerios, en donde efectivamente vamos a encontrar el Espíritu con E pequeña, no en mayúscula, también haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero ya lo vamos a revisar en los ministerios que tiene el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces tenemos Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu eterno. Cuarto, Espíritu de verdad. Dice la palabra en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense que aquí nos está hablando el Espíritu de verdad. Por eso, cuando veamos el ministerio del Espíritu Santo de Dios con el hombre, una de las labores que hace este Espíritu de verdad o este Espíritu Santo es instruirnos e enseñarnos en la palabra, ¿sí? O sea, en la verdad. Por eso, una denominación que tiene ese Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad. Espíritu de gracia. En Hebreos 10:29 dice la palabra de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estamos hablando del mismo Espíritu Santo con una denominación a la cual no se le podría hacer afrenta a ese Espíritu de gracia. Espíritu de gloria. En Primera de Pedro 4, versículo 14. Espíritu de vida, Romanos 8, 2. Espíritu de sabiduría y revelación, Efesios 1, 17. Leamos ese, por ejemplo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es un espíritu de sabiduría y revelación que también hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Bueno. El Consolador es otro nombre. Está en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acordémonos que el Señor Jesucristo, al momento de ascender, en el momento de la ascensión, Él dice, les conviene que yo me vaya, porque va a quedar otro. Ese es el Consolador y ese es el mismo Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de promesa, ese está en Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí no es que se denomine espíritu de promesa, sino que es el espíritu de promesa, teniendo en cuenta que está diciendo que ahora estamos siendo bautizados están siendo bautizados en agua, pero nosotros seríamos bautizados
en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, no aquí es la denominación promesa, sino es el espíritu de la promesa de que seríamos siendo bautizados más adelante, no solamente en agua, sino ahora tendríamos el bautizo del Espíritu Santo. Acordémonos que en la clase pasada hablamos que una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Listo? Por eso se habla del espíritu de promesa. De igual manera, no es que se denomine el espíritu de adopción, pero es espíritu de adopción. Lo vemos en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción, ¿por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, somos libres y somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces por eso se habla de el espíritu de adopción. El espíritu de santidad, que está en Romanos 1, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por último, el espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. Fijémonos que con estas denominaciones, exactamente son 13 denominaciones, empezamos nosotros a ver poco a poco qué es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Con cada uno de estos nombres empezamos a reconocer que el Espíritu Santo hace mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Nos habla del espíritu de fe, del espíritu de santidad, del espíritu de adopción, del espíritu de promesa, nos habla del consolador, del espíritu de sabiduría y revelación, espíritu de gloria, espíritu de gracia, espíritu de verdad, espíritu eterno, espíritu de Cristo, espíritu de Dios. Todas estas referencias bíblicas que acabamos de mirar, que acabamos de revisar, son sustento y soporte para determinar que el Espíritu Santo de Dios, en la palabra, tiene varias denominaciones. Entonces, ya con esto hemos visto que el Espíritu Santo es una persona y por lo tanto tiene unas características que lo identifican, ¿no? Que tiene una mente, que tiene una posibilidad de prohibir, de permitir, que habla, que ama, que se contrista, que ora. Esas son características de la personalidad de la persona del Espíritu Santo de Dios. Otras características diferentes son las de la deidad, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, que es eterno, que es llamado Dios. En esto vemos las características propias de la persona del Espíritu Santo y de la deidad del Espíritu Santo. Como tercer punto, acabamos de ver, entonces, los nombres del Espíritu Santo de Dios. Pero fíjense que dentro de los nombres no hay algo que hablábamos la clase pasada, pero que es una característica del Espíritu Santo de Dios, que lo vemos a veces como fuego, como paloma, como agua, lo vemos como un sello, pero aquí no estamos hablando ya de nombres, sino estamos hablando de emblemas, de lo que simboliza el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a entrar a ver que el Espíritu Santo efectivamente tiene unos simbolismos, unos emblemas que también que lo caracterizan y también que lo identifican dentro de la palabra de Dios. Buscaba la palabra emblema y esta significa el significado, figura que se usa de forma convencional para representar simbólicamente una idea o una cosa. Entonces, la representación simbólica
del Espíritu Santo de Dios en la palabra está dado a través de varias naturalezas, digamos. Es un simbolismo que se utiliza en las partes de la palabra y que nos determinan esa idea del Espíritu Santo. La primera es la paloma. Sí, la paloma, ¿se acuerdan que está en el bautismo del Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios, eso que bajó en forma de paloma, perdonen, eso está en Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces fijémonos que aquí el primer simbolismo, el primer emblema del Espíritu Santo es la paloma. ¿En dónde más? En Salmos. ¿Quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo y descansaría? En Cantares también encontramos, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, perdón, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces en Cantares encontremos la referencia de la paloma, lo encontramos en el bautismo del Señor Jesús, el bautismo realizado por Juan el Bautista y en donde desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué significa la paloma? Porque al ser un simbolismo, al ser un simbolismo de algo, y en este caso del Espíritu Santo, tiene un significado. Hubiera podido bajar cualquier otro pájaro, pero entonces diría uno, ¿qué simboliza? No, la paloma tiene un significado especial, por eso no bajó un gorrión, no, la paloma significa pureza, la paloma significa paz. Acordémonos que aquí utilizamos la paloma como símbolo de paz. La paloma significa modestia. Y todo eso es una característica del Espíritu Santo de Dios. Por eso se simboliza con una paloma. ¿Listo? Segundo emblema, segundo simbolismo del Espíritu Santo de Dios, agua. En Isaías 44:3 encontramos la siguiente referencia. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí estamos hablando de un simbolismo del Espíritu Santo de Dios como agua. Pero en el Nuevo Testamento también lo encontramos en Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido aún glorificado. Aquí tendríamos una discusión que tendremos que resolver más adelante. Dice la palabra de Dios que esto dijo del Espíritu, ¿no? Hablando de que correrían ríos de agua viva, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Muchas personas estudiosos de la palabra manifiestan que el Espíritu Santo viene después de que el Señor Jesucristo se va. Cuando Él dice, les conviene que yo me vaya para que venga otro, y ese otro hablábamos ahorita, es el Consolador o Espíritu Santo de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos cómo es la primera manifestación de descender el Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas. Y algunos dicen que es a partir de aquí que empieza el ministerio del Espíritu Santo de Dios, que antes efectivamente no podría existir ministerio
porque con base en esta palabra, dicen porque pues no, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos manifiestan que necesita ser glorificado el Señor Jesucristo con esto de la ascensión del Señor Jesucristo, su muerte, su después resurrección y después la ascensión al lado de la diestra de Dios Padre, pero vamos a ver más adelante que efectivamente el ministerio del Espíritu Santo de Dios está aún en el Antiguo Testamento. No solamente en la creación, no solamente con el pueblo de Israel, sino vamos a encontrar al Espíritu Santo presente en muchos de los apartes del Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces, no es que no hubiera antes de el Señor Jesucristo ser glorificado, no es que no hubiera Espíritu Santo. Ya teníamos el Espíritu Santo presente y lo vamos a confirmar a la luz de la palabra. Entonces, simbolismos del Espíritu Santo, la paloma, simbolismos del Espíritu Santo, el agua ¿qué significa? Así como la paloma significa paz, pureza y modestia, el agua significa vida y purificación. Vida y purificación. Tercer simbolismo del Espíritu Santo de Dios, el aceite. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una de las cosas interesantes que quiero compartirles es que el Espíritu Santo de Dios tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo, con la persona del Señor Jesucristo como humanidad en todo. Y aquí una de las cosas que hacía el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él unge al Espíritu Santo, unge al Señor Jesucristo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, fíjense que Él tiene un ministerio importantísimo con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Pero un ministerio, pues partiendo de la base que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo de Dios. Fue bautizado en presencia del Espíritu Santo de Dios. Fue ungido para su ministerio por el Espíritu Santo de Dios. Entonces miremos todo lo que el Espíritu Santo venía haciendo en el ministerio y vida del Señor Jesucristo, ¿no? Eso lo estudiaremos a fondo, pero nada más con esas referencias encontramos cómo participó con el ministerio y vida del Señor Jesucristo en todo, ¿no? Estamos hablando del Espíritu como aceite. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y lo mismo en Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que el aceite, esa unción especial que se necesita, la da el Espíritu Santo de Dios, y por eso es un simbolismo. ¿Qué significa el aceite? El aceite significa sanidad, significa luz y significa ungimiento para el servicio. ¿Sí? Entonces aquí no solamente hablábamos del ungimiento del Señor Jesucristo para el servicio, sino también en la porción de Hebreos decía, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces fijémonos cómo ese simbolismo, ese emblema del Espíritu Santo de Dios para determinar luz, sanidad y ungimiento para el servicio es una labor
por decirlo de alguna manera, del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu como paloma, el Espíritu como agua, el Espíritu como aceite. Cuarto, el Espíritu como sello. Entonces, ¿dónde encontramos el Espíritu como sello? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. En Efesios 4:30 dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, fijémonos que aquí la palabra nos habla de ese emblema del sello que es el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento también se utiliza el sello. Podríamos ver algunas referencias. Por ejemplo, Darío usó el sello cuando echó a Daniel en el foso de los leones. Eso está en Daniel 6, 16, 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con un anillo y con el anillo de sus príncipes para el acuerdo, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Asimismo vemos que Asuero empleó un sello, o el mismo Pilato hizo sellar la tumba de Jesús. En Mateo 27:66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, versículo 66. ¿Qué significa el sello? ¿Por qué el sello se utilizaba en estas referencias que hemos hecho? ¿O por qué el sello es como un emblema o un símbolo del Espíritu Santo de Dios? Porque el sello indica propiedad. El sello significa transacción terminada. El sello significa identificación, seguridad, autenticidad, valor o autoridad. Entonces, cuando somos nosotros sellados con el Espíritu Santo de Dios, nos volvemos, es un símbolo, un emblema, un significado de que somos propiedad, de que la transacción se terminó. ¿Dónde se terminó la transacción? En la cruz del Calvario, porque el Señor Jesucristo allá cumplió con su cometido, cumplió con lo que tenía que hacer, pagando un precio por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros le reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, reconocemos lo que hizo en la cruz del Calvario, somos inmediatamente sellados porque esa transacción fue terminada. Ya fue pagado por nosotros el precio. ¿Y cuál fue ese precio? La vida del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos identificados porque ese sello nos identifica como cristianos. Tenemos seguridad en Cristo Jesús, tenemos autenticidad, tenemos valor y tenemos autoridad. Fijémonos toda la autoridad que recibió del Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, para ejercer su ministerio aquí en la tierra. Hemos visto entonces esos emblemas, simbolismos del Espíritu Santo como paloma, como agua, como aceite, como sello. Y también lo tenemos como viento, como viento. Dice la palabra de Dios en Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo mismo en Hechos 2, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué es un simbolismo? Porque indica el poder invisible
¿Sí? Tal vez ustedes se acuerdan de ese siervo apacible de Elías. Ese siervo apacible era la presencia del Espíritu Santo de Dios, el poder invisible. A veces, como lo decía Elías, estamos buscando el poder de Dios en la tormenta, en el movimiento, en el ajetreo, en cosas, pero hay un poder invisible que es el siervo apacible, que es el Espíritu Santo de Dios, que efectivamente allí está. Por eso el viento también representa, también es simbolismo, también es emblema del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el fuego. El fuego. El fuego tiene varios simbolismos en la palabra. El fuego puede, pues primero, ¿qué significa? Presencia, aprobación, protección, purificación, don o juicio. Entonces, de acuerdo a la cita bíblica, podemos ver que ese fuego está como presencia del Señor, o ese fuego está como aprobación del Señor, o está como protección del Señor. De acuerdo al contexto en donde encontremos el fuego, no siempre significa lo mismo. Veamos un ejemplo en Éxodo 3, versículo 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí estamos hablando de qué? Del fuego como presencia de Dios. ¿Sí? Eso fue lo que encontró Moisés, ¿se acuerdan? Cuando se le apareció, efectivamente, el ángel de Jehová en una llama de fuego. En el Levítico 9, versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Aquí estamos viendo el fuego como un emblema, como un simbolismo, como aprobación del Señor. Diferente a la presencia que teníamos en la zarza ardiendo, que estábamos hablando de Moisés. Dice la palabra en Éxodo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Estamos hablando de la forma como el Señor se manifestaba con esa columna de fuego frente al pueblo de Israel para ser dirigidos hacia ese caminar por el desierto a la tierra prometida. Esta columna de fuego, a diferencia de la otra que significa presencia o de la otra que significa aprobación, esta columna de fuego significa protección del Señor. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba tratando de cubrir a su pueblo para efectivamente llevarlo a el lugar que Él les había prometido. En Hechos 2, versículo 3, encontramos que dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En Hechos 2, 3 estamos viendo lo que algunos denominan la primera manifestación del Espíritu Santo con esa forma de lenguas de fuego, pero realmente, bueno, además de lo que hemos compartido de que el Espíritu Santo está desde el Antiguo Testamento, aquí estamos viendo el Espíritu Santo como un don del Señor, una manifestación, un don o manifestación del Señor. En Hechos 19, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí está hablando del fuego como juicio del Señor. Entonces fijémonos que el fuego indica varias cosas de acuerdo al contexto en donde lo estemos revisando. Indica presencia, aprobación, protección, purificación, don o juicio del Señor. Por último, el último emblema que revisaremos el día de hoy es el de las arras. La encontramos en 2 Corintios 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado, acordémonos que ya hablamos del sello, y nos ha dado las arras,
del Espíritu en nuestros corazones. En 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significan las arras? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en algunos matrimonios se ha utilizado las arras. ¿Cómo se utilizan? Como una especie de garantía, una fianza, una señal o los primeros frutos. ¿De qué? Del pago completo al final. Es cuando usted hace un negocio y va a comprar un apartamento, entonces le dicen, bueno, cerremos el negocio con unas arras. Entonces hay un precio que son 100 millones. Las arras son 20 millones. Esos 20 millones son una garantía del pago completo al final. Pero también significan una fianza, unos primeros frutos, una señal de cerrar el negocio. Así, dice la palabra de Dios, en estas porciones se nos ha dado arras del Espíritu en nuestros corazones. Se nos hizo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. En Efesios 1:14 dice, ¿qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Mientras que llegamos a la presencia de Dios, mientras que nos reunimos con Él, mientras que Él viene por nosotros, nosotros tenemos una garantía, tenemos unas arras, tenemos unos primeros frutos, tenemos una fianza, tenemos una señal de que vamos a llegar allá y eso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Entonces, recapitulando, tenemos que esos emblemas del Espíritu Santo de Dios son la paloma, lo que indican pureza, paz y modestia, el agua, que significa vida y purificación, el aceite, que indica luz, sanidad y ungimiento para el servicio, el sello, que significa indica propiedad, transacción terminada, identificación, seguridad, autenticidad, valor. Tenemos el viento, que significa poder invisible. Tenemos el fuego, que indica la presencia, la aprobación, la protección, la purificación, el don y el juicio. Todo eso significa el fuego como emblema, como símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y por último tenemos unas arras que indican esos primeros frutos, esa fianza, esa señal o esa garantía de un pago completo al final. Todo eso lo tenemos con el Espíritu Santo. Entonces empezamos a conocer que Él hace mucho más de lo que nosotros lo conocíamos. No solamente como persona, no solamente como deidad, sino que entendiendo sus nombres, entendemos un Espíritu Santo que efectivamente es un espíritu de verdad, de gracia, de gloria, de vida, es un consolador, es un espíritu de promesa, de adopción, de sanidad, es un espíritu de fe. Pero cuando entramos a ver los emblemas, entendemos todo lo que el Espíritu hace y cómo lo hace. Viendo esos emblemas del Espíritu como paloma, como agua, como aceite, como sello, como viento, como fuego o como arras que el Señor efectivamente nos ha dado a nosotros. Creo que con esto vamos conociendo más al Espíritu Santo, pero uno diría, ¿es suficiente? No, tenemos más. Hay más información y vamos a entrar, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido porque es largo, pero vamos a mirar algunos ministerios del Espíritu Santo de Dios. Aquí es donde les digo, donde muchos creen equivocadamente que el Espíritu Santo vino por primera vez en Pentecostés, por allá en el relato que está en Hechos 2, que ya lo compartimos ahorita, que vino en forma de lengua, Pero esto no es cierto. La palabra le asigna al Espíritu Santo de Dios varios ministerios y muchos de esos ministerios se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento.
¿sí? El Espíritu Santo de Dios tiene 11 ministerios. Un ministerio, los 3 primeros de estos 11 que vamos a relacionar, se desarrollaron en el Antiguo Testamento. Los 8, 9, 10, 11, los 8 restantes se están desarrollando en el Nuevo Testamento y otros se están desarrollando en la actualidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos ministerios? Hay un ministerio con el universo, con las escrituras, con la nación de Israel. Hay un ministerio con el diablo, con el Salvador, con el pecador, con la iglesia. Un ministerio el día de Pentecostés, un ministerio con el creyente, un ministerio en cuanto a los dones espirituales y un ministerio en cuanto al fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a desarrollar esto. Va a ser largo, pero es necesario, porque vamos a entender, por ejemplo, cuál es la relación del Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. La relación del Espíritu Santo con Satanás. La relación del Espíritu Santo con la iglesia, con nosotros cuando éramos pecadores, pero con nosotros también cuando somos creyentes. Hablaba con Juanito, tal vez el sábado de la semana pasada, sobre que el Espíritu Santo, iba a haber un momento en que el Espíritu Santo se alejaría, en el momento de la gran tribulación. Y me dejó pensando, pero sí hay un soporte bíblico para decir eso. Entonces, efectivamente el Espíritu Santo ahorita está desarrollando un ministerio importante, porque a la luz de los acontecimientos estamos en los últimos tiempos, y quién sabe cuánto dure. Pero en este momento el Espíritu Santo está desarrollando, tal vez, no digo la parte más importante de su ministerio, pero sí la última parte, en donde va a hacer todo para que nos acerquemos nosotros, el no creyente, se acerque al Señor Jesucristo y le reconozca como Señor y Salvador. Pero por eso es necesario desarrollar todos los ministerios para entender cuál es su relación con cada uno de estos ministerios. Empecemos con los del Antiguo Testamento y creo que por el tiempo vamos a quedarnos ahí nada más. Entonces tenemos 3 ministerios que se desarrollaron ya en el Antiguo Testamento. Uno que tiene que ver con el universo, otro que tiene que ver con las escrituras y otro que tiene que ver con la nación o el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Y si nosotros nos vamos a la palabra, quien creó todas las cosas fue Dios Padre Todopoderoso, quien creó todas las cosas. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan de la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si vamos a hablar de la creación, tenemos que tener absoluta claridad en que el creador de todo es Dios Padre Todopoderoso. Pero encontramos también en Juan 1, versículo 3 y 4, lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se refiere en esta porción de la palabra? Aquí en el libro de Juan estamos encontrando que el Hijo también lo hizo, es decir, es la participación del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero en otros pasajes de las Escrituras encontramos que el Espíritu Santo de Dios también estaba presente en el acto inicial de la creación. Dice la palabra de Dios. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
En Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. En Job 33:4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se ha sugerido por los estudiosos de la palabra que la palabra hebrea utilizado aquí en esta porción de movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se refiere a un suave movimiento de una paloma que abriga su nido, dándole el calor del cuerpo a los huevos hasta que salen los polluelos. Esa es una definición de la palabra hebrea que se traducía allí como movía. Entonces fijémonos que en este primer ministerio, efectivamente el Espíritu Santo de Dios tuvo participación, así como Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tuvo participación en ese primer ministerio con el universo, ¿no? De la creación, de ese mover del Espíritu Santo, como dice en Génesis 1:2, se movía sobre, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Digamos que estas serían las referencias a ese primer ministerio. El segundo ministerio son las escrituras. Y aquí tendríamos que hablar de tres pasos, digamos, en las escrituras. Una es la revelación, otra es la inspiración y otra es la iluminación. Nosotros somos iluminados, pero quienes escribieron las Sagradas Escrituras tuvieron revelación y tuvieron inspiración. ¿Para qué? Para escribir las Sagradas Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo es autor del Antiguo Testamento. Busquemos algunas citas bíblicas o algunas referencias que nos digan a nosotros que el Espíritu Santo efectivamente es el autor del Antiguo Testamento. En el libro segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién escribió esto? David. Entonces, según David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mis lenguas. En el libro de Isaías encontramos estas referencias, Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces dice la palabra que el Espíritu mío está sobre ti y mis palabras que puse en mi boca. Estamos hablando del libro de Isaías. Jeremías también tiene una referencia. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces tenemos a Jeremías haciendo referencia sobre qué. Hablábamos de la revelación y de la inspiración. ¿Qué es la revelación? La revelación es el proceso por el cual el Espíritu Santo impartió a los 40 escritores humanos de la Biblia el mensaje que quería que transmitiesen. La inspiración es el proceso por el cual el Espíritu Santo guió la pluma de estos mismos 40 escritores para que el mensaje verbal lo transmitieran correctamente por escrito. Entonces, estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo con las Escrituras. Las Escrituras son reveladas por el Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo, pero son iluminadas para nosotros, para los que compartimos la palabra, para los que predicamos la palabra, tenemos, para los que damos consejería con la palabra, tenemos la iluminación. ¿Para qué? Para que nosotros
llevemos la palabra a los que la escuchan de manera confiada. Por eso estamos compartiendo de la doctrina del Espíritu Santo para no equivocarnos en ello. Tenemos muchas referencias, ¿no? Jesús también habló, dijo la palabra de Dios, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pedro también habló respecto a este ministerio con las Escrituras. Dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es autor del Antiguo Testamento, pero también encontramos que el Espíritu Santo es autor del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y empezamos a ver en el Nuevo Testamento una relación del Espíritu Santo con las Escrituras. El apóstol Pablo también dijo, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. Está diciendo el apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4:15, como la palabra del Señor es la que nosotros leemos, es la que ellos vivieron y la cual hablaremos hasta la venida del Señor. Y es lo que nosotros seguimos haciendo. Así encontramos muchas citas, si quieren, anoten estas para que las tengan presente. Juan 14, versículo 25 y 26, está hablando el Señor Jesucristo respecto a la venida del Consolador. En 1 Corintios 14, 37, está hablando el apóstol Pablo respecto a los mandamientos del Señor. Segunda de Pedro 3, 14, 16, encontramos otra referencia respecto a la inspiración, revelación del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo de Dios, y nosotros lo que podríamos pedir es iluminación para efectivamente llevar el mensaje de la mejor manera posible. Les decía que el tercer ministerio de los que se cumplió en el Antiguo Testamento es el ministerio con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Simplemente que el Espíritu Santo desciende sobre los líderes de Israel y estas personas experimentan el ungimiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos del Espíritu Santo de Dios como aceite, que significa un ungimiento para el servicio? Pues así lo hemos visto, así lo veremos, perdón, en muchos hombres, en donde efectivamente el Espíritu Santo estuvo con ellos. José, Génesis 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Moisés, Números 11, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevaréis tú solo. Dice la palabra, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. Hablando de Moisés y del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Josué, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En Números 26,
7, versículo 18 está esta porción. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo, hablábamos de ese aceite, de ese ungimiento, empieza a estar en todos estos héroes de la Biblia, como José, como Moisés, como Josué. Pero también lo encontramos en otros, para que lo revisen. Lo encontramos en Otoniel, en Jueces 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Aquí estamos hablando de Otoniel, en donde el Espíritu de Jehová vino sobre él. Tendremos referencia también que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Eso está en Jueces 6:34. Vino sobre Jefté, Jueces 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Encontramos que estuvo sobre Sansón, estuvo sobre Saúl, estuvo sobre David, estuvo sobre Elías, estuvo sobre Eliseo, estuvo sobre Ezequiel, estuvo sobre Daniel, sobre Miqueas, sobre Azarías, Zacarías, estuvo el Espíritu Santo de Dios. Para que no quedemos cortos, pero con esto vamos a acabar, anoten estas citas bíblicas para que ustedes lo puedan revisar. En Sansón lo encontramos en Jueces 14:6, en Jueces 14:19, y en Jueces 15, versículo 14 y 15. Ahí vamos a encontrar cuando dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y entonces encontramos la referencia que soporta que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y sobre todo esos líderes que estamos mencionando, el Espíritu Santo tuvo una injerencia o participación importante en sus labores como líderes, ¿no? Decíamos que sobre Saúl, búsquenlo en 1 Samuel 10:10. Perdónenme un segundito, confirmo esta porción de la palabra. Y 1 Samuel 11:6. Ya lo revisamos. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Sobre David lo encontramos en el Salmo 51:11. Y 1 Samuel 16:13. Sobre Elías, 1 de Reyes 18:12 y 2 de Reyes 2:16. Sobre Eliseo, 2 de Reyes 2:15. Sobre Ezequiel 2:2. Sobre Daniel en el libro de Daniel 4:9 y Daniel 5:11 y 6:3. Sobre Miqueas en Miqueas 3:8. Sobre Azarías el profeta, 2 de Crónicas 15:1 y Zacarías el sumo sacerdote, 2 de Crónicas 24:20. ¿Listo? No solamente tenemos estas referencias, también hay referencias de que el Espíritu Santo descendió sobre los ancianos de Israel y dice que el Espíritu Santo descenderá sobre Israel durante la tribulación y durante el milenio. Digamos que estas son las referencias del Espíritu Santo de Dios. Miremos las últimas dos que tienen que ver ya sobre el final de los tiempos.
Dice, descenderá sobre Israel durante el milenio. Eso está en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo mismo en Ezequiel 37, versículos 13 y 14 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En Ezequiel de 39:29 dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Estábamos hablando de aquí de 3 referencias bíblicas en donde el Espíritu Santo de Dios descenderá sobre ese pueblo de Israel durante la época milenial. En la tribulación, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, versículo 2 al 4, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo de Dios también frente a ese pueblo de Israel, donde tuvo un ministerio no solamente en el Antiguo Testamento, sino vemos que en lo porvenir seguirá teniendo ese ministerio con el pueblo de Israel. Dejemos aquí y terminamos entonces hoy el ministerio del Espíritu Santo de Dios con el universo, con la creación, con las escrituras, hablando de lo que significaba la revelación, la inspiración y la iluminación por parte del Espíritu Santo de Dios de todas las escrituras. Y por último, el ministerio con la nación de Israel, tanto en lo que ya se vivió en el Antiguo Testamento como en lo que está por venir al final de los tiempos. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es más que ese viento, ese soplo, ese aceite, no esa paloma, esa agua, sino es una persona de la Santísima Trinidad con mucho poder y con mucho trabajo. Hasta ahora hemos visto tal vez el trabajo que ha realizado en el Antiguo Testamento, el trabajo que le queda el porvenir en la época milenial y aún en la gran tribulación, pero en la próxima vamos a ver el trabajo que tiene con nosotros, el trabajo que tiene ya primero con el Señor Jesucristo, luego con el pecador, con la iglesia, con el creyente, con los dones y con el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nada, sé que es mucha información. Perdónenme que vaya un poquito rápido. De todas maneras queda grabada la clase porque la información es mucha, pero es un poquito abarcar toda la doctrina del Espíritu Santo para que podamos entrar a mirar la doctrina del Hijo y la doctrina del Padre y entender realmente de lo que nosotros hablamos cuando efectivamente estamos aún haciendo nuestras oraciones. Yo creo que tenemos que entender ese ministerio con nosotros, lo que hace por nosotros, como lo veíamos cuando en las características de la persona del Espíritu Santo que oraba por nosotros, empecemos a entender realmente cómo nuestra relación con el Espíritu Santo, cómo nuestra relación con Dios Padre y cómo nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nos falta tema, mucho,
Vamos a estar de pronto repitiendo algunas porciones que tienen que ver no solamente ya con lo que hemos compartido de los nombres, de los emblemas, del simbolismo, de esas características de la personalidad de la deidad. De pronto vamos a estar repitiéndolo cuando nos adentremos en temas que tengan que ver con ministerio con nosotros, pero yo creo que toda esta información nos va a terminar dando a nosotros claridad de quién es el Espíritu Santo, cuál es su ministerio con nosotros y cuál es nuestra relación con Él. Entonces, nada, quedamos abiertos para preguntas, para aportes y para dudas y para lo que podamos, que el Espíritu Santo nos permita contestar, pues lo estaremos haciendo y lo que no, lo estaremos estudiando. Si hay algo que no les quedó claro, también estamos para eso. Entonces, nada, bienvenidos a todos los que se fueron uniendo en el camino. Y si a alguien no le quedó claro algo, pues aprovechemos la oportunidad. Bueno. De verdad que no sabemos nada, aprendimos muchísimo. Qué linda, mi Bertica, qué rico escucharte y saber de ti y saber que esto nos reconforta, ¿no? Saber que efectivamente cuando el Señor Jesucristo se fue, nos quedó el Consolador. Acuérdate de eso, nos quedó el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Realmente hay muchísimo que saber del Espíritu Santo y hoy fue muy lindo reforzar como el conocimiento sobre la palabra, por ejemplo, de los símbolos, ¿no? Qué tan linda el sello. Me pareció tan lindo lo de la autenticidad, que Él nos haga como auténticos, como que somos sus hijos de verdad, que somos su propiedad, que tenemos un valor especial. Me pareció muy lindo el tema del sello. Y el tema de las arras, de pronto sí lo habíamos leído, lo habíamos de pronto hasta estudiado, pero es bonito como poder reflexionar sobre cada cosa, sobre la participación del Espíritu Santo en todo el ministerio del Señor Jesucristo. Visto como nos lo enseñaste, es muy claro, desde su nacimiento, desde su concepción, pues, hasta su muerte, ¿no? Fíjate, Durante todo. Gorda, en eso, a mí, que yo que ese es un punto que de verdad no se lo pierdan en la próxima clase, ver al Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesús, es verlo concebido por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, recibió poder del Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces encontramos el ministerio del Señor Jesucristo. También vamos a ver que se conmovía en el Espíritu Santo, se regocijaba en el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo en el Calvario a través del Espíritu Santo, fue resucitado entre los muertos por el Espíritu Santo. Entonces, miren todo lo que hizo en el ministerio y en la vida, en la persona del Señor Jesús como humano, como ser humano, no como Dios, ¿sí? Entonces, ver al Espíritu Santo participar en todo esto, es decir, ¿qué más puede hacer por nosotros? Y para que el Señor Jesucristo dijera, les conviene que me vaya, ¿quién hubiera imaginado que nos convendría que se fuera el Espíritu Santo? No, no, no. Perdón, que se fuera el Señor Jesucristo para que se quedara el Espíritu Santo, porque dijo el Señor Jesucristo eso, les conviene que yo me vaya. Entonces, no, es muy chévere lo que vamos a aprender. Y si eso pudo hacer con el Señor Jesucristo, imagínense lo que hace por nosotros. Cuando veamos el ministerio con nosotros, va a ser una belleza. Entonces, qué rico que no nos perdamos porque el Señor tiene cosas para nosotros. Y hablando terminamos con todos los poderes, pues como decía Kame en la clase pasada, qué mayor poder que de verdad contar con el Espíritu Santo, ¿no? Muy preciosos. Qué linda, mi Bertica. Hola, buenas noches.
Hola, Luz Hola, Estelita, ¿cómo está Estelita. su merced? ¿Cómo están? No, pues ya había escrito por el chat, espectacular el tema. Y no, y pues definitivamente, pues la tercera persona de la Trinidad, qué espectáculo también de persona, tanto el Padre como el Hijo, Él no se podía quedar atrás, tan bello. Y cuando uno logra conocerlo, definitivamente es imposible no amarlo. ¿Mm? Amén, amén, claro que sí. Entonces, nuevamente muchas gracias porque pues a través del caminar con Cristo uno y a través de la oración, el Señor se va manifestando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o yo lo conocí casi que solamente a punta de práctica, ¿sí? Pero estudiándolo de verdad que es imposible no amarlo. Y gracias a Dios por el amor que nos permite sentir por Él. Amén. Amén, 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 así es. A ver si aprendemos a tener mucha intimidad con Él y a conocerlo más, más y más y más para vivir más con Él, en Él, por Él y para Él. Es muy difícil querer a alguien si no se conoce. Es muy difícil hablar de amor a alguien si no lo conocemos. Entonces, creo que lo que dice Cami ahorita de conocerle para mayor intimidad es cierto. Es decir, cuando estaba estudiando, y que les decía que me súper encantó verlo metido en la vida del Señor Jesucristo, ¿de qué manera? Y uno nunca lo había pensado, ¿no? Desde su concepción hasta su muerte, Él tuvo que tener la compañía del Espíritu Santo de Dios. En todos sus actos importantes, como su bautismo, el poder del Espíritu Santo de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo. Entonces yo digo, si Él lo necesitó, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? Sí, no sé si suene muy utilitarista, si a Él le sirvió el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no nos va a servir a nosotros? Pero es muy difícil que a mí me sirva, me guste o me enamore de alguien si no lo conozco. Entonces creo que este conocimiento del Espíritu Santo de Dios, de ver que tiene un ministerio con nosotros porque lo tiene, ¿no? Ya dentro de los simbolismos vemos que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, somos apartados. El Espíritu Santo de Dios son las arras de nuestro premio final, por decirlo de alguna manera. Pues empecemos a tener una relación con Él, ¿no? Empecemos a que el Espíritu Santo de Dios realmente pueda hacer lo que debe hacer por nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que quererlos, enamorarnos de Él, aprender a no contristarlo, aprender a no apagarlo, porque como no sabemos qué lo apaga ni qué lo contrista, pues de pronto muchas de nuestras cosas, esas cosas hartas que tenemos, están apagando y contristando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo creo que es de mucha utilidad el tener una doctrina clara, tanto de Él como del Padre y como del Hijo, ¿no? Entonces, qué bonito, de verdad. Yo creo que el primer ministrado, el primer tocado soy yo por tener la oportunidad de estudiar y de mirar lo que compartimos cada viernes, pero es una gran bendición para todos que todos tengamos de verdad la posibilidad de conocernos y de enamorarnos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí sí que es cierto que es literal que poder decirle, no, es que no puedo vivir sin ti. Amén. Literal, no puedo vivir sin ti. Amén. Sí, es cierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias a todos, vemos que estamos muy acompañados, de verdad cada uno, no solamente la gratitud, sino también el gusto de saber que estamos creciendo espiritualmente hablando, y eso me parece súper chévere porque de eso se trata. Y creo que esto nos está sirviendo mucho, este medio, para seguir conectándonos y seguir buscando de lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo, a menos que haya una preguntita adicional, ¿no? Entonces vamos a orar
Le voy a pedir el favor y vamos a ver si es cierto que están conectados. Juanito, ¿andas por ahí? Sí, señor. Buenas noches. Pensé que era de los que tenía, buenas noches, pensé que era de los que tenías prendidos el celular y te había sido para No, señor. a ver bella calamidades. Juanito, ¿nos regalas oración para terminar, por favor? Sí. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, por esta clase que tuvimos del Espíritu Santo, porque sabemos que Él nos acompaña todos los momentos de nuestras vidas, Señor, que nos guía, que nos hace enderezar nuestros caminos, que Él es el que nos inspira a buscarlo todos los días y a encomendar su camino a Él. Le pedimos a Dios que el Espíritu Santo esté con nosotros en estos días, que apareje todas las bendiciones a todos y que sigamos aprendiendo más de Él en estas clases. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Juanito. Amén. Gracias, Juanito, por la oración. Gracias a todos. Que el Señor los bendiga. Qué rico que nos hayan Pastor. acompañado. Sí, gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Chao, Milencita. Chao. Y es en esas decisiones donde podemos tener consecuencias para el futuro. Lo más grave de todo es que esas consecuencias pueden ser buenas y malas y a veces pueden hasta determinar nuestro futuro en términos de vida o muerte. Por eso la importancia de tener una base y por eso tal vez la vida comienza siendo niños, en que tu papá y tu mamá un poco te instruyen en ese camino para que al momento de tomar estas decisiones en la adolescencia, en la juventud y más adelante en la adultez puedas tomar las mejores decisiones que te permitan tener buenas consecuencias para tu futuro.